Hola, amigos y amigas televidentes. Sean ustedes bienvenidos al programa La Palabra de Dios. Hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante. Es siempre la controversia desde el inicio del Génesis y que terminará con el juicio de Dios. El tema se llama luz y tinieblas. Pero antes de empezar, vamos a inclinar nuestro rostro para pedirle la bendición al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tus infinitas bondades. Ayúdanos, Señor, para que el programa de hoy sea bendecido por tu Santo Espíritu y pueda servirnos a todos nosotros para poder entender mejor el conflicto entre el bien y el mal y mejorar nuestra vida. Gracias, Señor, lo pedimos y lo agradecemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. La lectura bíblica la encontramos en Mateo 4, versículos 15 y 16. Y dice así: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esta era la condición de los galileos. Era una condición como la que hemos experimentado nosotros. Estaban sumidos en densas tinieblas y rodeados de penumbras. Sin embargo, Jesús llegó a ellos, Jesús como gran luz, y entonces esa luz les resplandeció. Y les resplandeció en muchas circunstancias, porque ellos, al igual que otros judíos, eran pecadores, pero ellos estaban más alejados de Jerusalén. Había entre ellos pueblos paganos y por lo tanto se debatían entre el miedo y la superstición. De manera que parecía de que estaban en una bastante oscuridad. Comparemos el texto de Mateo 4, versículos 15 y 16 con el texto de Isaías 9:2. En Isaías 9:2 nos encontramos lo siguiente: el pueblo que andaba a oscuras. Contrastemos ahora sí con Mateo. Mateo dijo que el pueblo estaba asentado en tinieblas. ¿Saben qué pasa? Que no es lo mismo andar en tinieblas, porque todavía como que algo se percibe, o como que todavía hay algún interés, algún motivo para moverse. Mientras que cuando se dice asentado en tinieblas, eso quiere decir que ya el pueblo de los galileos ya estaban desalentados, desesperados, cansados. ¿Por qué? Porque no tenían esperanza hasta que no llegó ese rayo de luz que es Cristo Jesús, que al igual a ellos, igual nos ilumina a nosotros la senda de vida. Dios es luz, y el Señor Jesús vino a la tierra como la luz verdadera que alumbra a todo hombre. No solo manifestó con su presencia lo malo que había en el mundo, lo falso de las pretensiones de aquellos conductores de Israel, escribas y fariseos, sino que también, como dice Juan 1, versículo 4, en ella, en la palabra, era la vida, y la vida era luz de los hombres. Vamos a citar otro versículo que lo encontramos en Juan 8:12. Vamos a Juan capítulo 8 y versículo 12. ¿Qué nos dice lo siguiente? Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo.
Las tinieblas que han rodeado a los pecadores han sido disipadas por esa luz maravillosa que es la luz de Cristo Jesús. La luz es su palabra y por la palabra se revela la voluntad de Dios y por la palabra nos ilumina para ver los peligros que nos acechan en esta vida. Porque como decíamos al principio, esta es una lucha entre el bien y el mal, entre Satanás y Dios, en donde Satanás quiere que los creyentes perezcamos, no vayamos más al cielo y que nuestras almas mueran. Así como la luz natural da fuerza y vigor, igualmente la luz de Dios nos da gozo y fortaleza al alma. Aquí surge entonces una primera pregunta. ¿Y en quién confiaremos? Vámonos al Salmo 4, versículo 6. Salmo 4, versículo 6. Que nos dice lo siguiente: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Cuando estamos entonces cansados y abatidos, no vamos a tener problema con encontrar el bien, porque sobre nosotros alzará Jehová la luz de su rostro. El Salmo 27:1 nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Qué hermosa expresión de que no tenemos por qué atemorizarnos. Las tinieblas de Satanás no pueden prevalecer contra nosotros si tenemos a nuestro Dios como nuestro Salvador. Vamos ampliando hacia el Salmo 43:3. El Salmo 43:3 dice: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Es el pedido de David, pidiendo que Dios le envíe su luz y su verdad, para que sea resguardado, para que sea escoltado, para que pueda llegar al santo monte, a la Canaán celestial. El Salmo 118, 27, el Salmo 118, 27 nos dice: Jehová es Dios y nos ha dado luz. Ata víctimas con cuerdos a los cuernos del altar. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Y terminemos esta parte de en quién confiaremos con Isaías 51:4. Isaías 51:4 nos dice: está atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos, para luz de las naciones, para luz de los gentiles. Ya ahí estamos viendo cómo Dios es luz para toda la humanidad. Hay una promesa eterna de luz para los redimidos. Es decir, que la luz no solo iluminó al pueblo de Israel y a los gentiles que se acercaron a ellos, sino que la luz es eterna, como eterno es Dios.
y por lo tanto acompañará también a los redimidos con esa luz perpetua. Isaías 60:19 nos dice lo siguiente: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Luz perpetua. Veamos cómo eso es confirmado en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis. Apocalipsis 21:23. Apocalipsis 21:23 tiene una de las expresiones más lindas de la Biblia. 21:23 dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Dios va a ser la luz y Jesús va a ser su lámpara. Qué hermosa expresión, y sobre todo qué hermosa promesa de que siempre estaremos rodeados por la luz de Dios. Apocalipsis 22:5 dice: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminarán y reinarán por los siglos de los siglos. No habrá ya noche, y ya no tendremos necesidad ni de lámparas, ni tampoco de la luz del sol, porque será la luz del Señor el que nos alumbre por los siglos de los siglos. Y sabe una cosa, estimados hermanos, ya nosotros en esta vida tan llena de problemas y de materialismo, podemos, si entregamos nuestro corazón al Señor, podemos ya empezar a percibir esa luz que ilumina todo lo recóndito de nuestro corazón, que disipa las tinieblas y nos transforma para vida eterna. Todo lo que el Antiguo Testamento sugería sobre el tema bíblico de la luz se realiza ahora en Jesús, en forma única y definitiva. Jesús es nuestra luz. Leamos Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 y versículos 78 y 79. Dice así: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con quien nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. De manera que ya Lucas va más allá, y mientras que en Mateo veíamos como la tierra de los Galileos era visitada o vio gran luz, en este momento ya Lucas nos expresa claramente que así como el sol nace en lo alto, así nos iluminará a nosotros, los que estamos prisioneros en las tinieblas de Satanás. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con quien nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz entonces a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar entonces nuestros pies por el camino de paz. Finalmente, como dice Lucas 2:32, Jesús es luz para revelación a los gentiles y para gloria de tu pueblo
Israel. Si analizamos detenidamente estos versículos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que Dios en ningún momento dejó de hacer extensiva su luz a los gentiles. Porque la luz es para todo aquel que crea en Dios y acepte el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así como Jesús era la guía de su pueblo en los tiempos del Éxodo, en que se presentaba como una columna de nube en el día y fuego en la noche, haciendo o facilitando el transitar del pueblo de Israel hacia aquella Canaán terrenal, igualmente podemos leerlo con más claridad en Isaías 42, 16. Y nos dice Isaías 42, 16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. De manera que Jesús es nuestra luz en el camino. Él nos ilumina la senda estrecha de la cual ya hemos hablado, nos la ilumina para que nosotros no tengamos ningún tropiezo y vayamos raudos hacia la Canaán celestial. Tenemos que ver también otra cosa muy importante, y es la relación de las curaciones que realizaba nuestro Señor Jesús, de devolverles la vista, es decir, de devolverles la luz a todo el montón de ciegos que curó. De manera que hay una serie de verbos que encontramos en la Biblia, como por ejemplo curar, recibir la vista, ver de nuevo, recobrar la vista, que no se limitan solamente al cuerpo del hombre, sino que se convierten en sinónimos de salvación. ¿Recuerdan ustedes que cada vez que Jesús hacía un milagro de sanidad y devolvía la vista a los ciegos, también agregaba: y tus pecados te son perdonados? Porque toda aquella gente no solamente estaba ciega físicamente, sino que también estaban ciegos espiritualmente. Las tinieblas de su pecado estaban inundando su corazón, estaban inundando su alma. De manera que se producía un doble acontecimiento. No solamente recobraban la vista física, sino que también recobraban la luz espiritual. De manera que vemos en Juan 9:39, Juan 9, versículo 39, lo siguiente: dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Él lo dijo en un doble sentido. Había llegado al mundo para darle vista, sí, a los ciegos, para curar sus enfermedades físicas, pero también vino a redimir a un pueblo y curarlos también espiritualmente, también devolverles la luz que habían perdido. Pero eso era con la gente humilde del pueblo, con los que verdaderamente creían en que Él no solamente era el sanador, sino el salvador. Pero
Dice aquí la palabra muy clara, para los que ven sean cegados. ¿Y quiénes eran esos? Los escribas y fariseos, los cuales estaban llenos de tonta sabiduría humana. Todo lo creían, todo lo conocían y por lo tanto estaban engañados en su propia sabiduría y no entendieron de que el Mesías prometido había llegado a la tierra. Y entonces sus ojos fueron cegados. Puede ser que nosotros veamos bien, puede ser que nosotros tengamos la oportunidad de escudriñar la Biblia, pero si no la tenemos como regla de vida y si no nos humillamos en oración y súplica al Señor, podemos llegar a ser ciegos espirituales. Ahora surge otra pregunta y es, ¿para qué Dios nos da su luz? Dios nos da su luz para tres aspectos importantes. El primero es para entendimiento espiritual. Veamos el Salmo 19:9. Salmo 19:9. El Salmo 19:9 nos dice lo siguiente. Inclinó Salmo 19:9 dice, el temor de Jehová es limpio. Que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son, ¿verdad?, todos justos. Pero ustedes tienen en pantalla ese mismo versículo, pero en la versión Nueva Biblia de Jerusalén. Y dice, los preceptos de Yahvé son rectos, alegría interior, el mandato de Yahvé es límpido, ilumina los ojos. Y el Salmo 119, 130, que está también en la versión de la Nueva Biblia de Jerusalén, dice, al manifestarse tus palabras, iluminan, dando inteligencia a los sencillos. Entonces, ¿para qué Dios nos da su luz divina? Para que podamos entender, para que podamos tener conocimiento, para que podamos tener entendimiento espiritual. La segunda causa por la cual Dios nos da su luz es para dirección espiritual. Dios quiere que vayamos en una dirección hacia Él. Sin embargo, nosotros torcemos los caminos e incluso a veces nos vamos en sentido opuesto. El Salmo 119, 105, que es muy conocido, el Salmo 119 y 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, que nos alumbra el camino, nos corrige la dirección de nuestro camino y también nos ilumina. ¿Ven ustedes la importancia de estar no leyendo la Biblia, no, sino escudriñándola, analizándola, para que de ahí broten esas palabras que son luz para nuestro sendero? Y en tercer lugar, Dios nos da su luz divina para la salvación. Vemos lo que dice Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Hechos 26, 18 nos dice lo siguiente. Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas
a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. De manera que hay un objetivo importante, que es que salgamos de las tinieblas en que nos tiene Satanás, para que nos podamos convertir a la luz, para que por medio de la fe recibamos el perdón de los pecados y, como dice acá, herencia entre los santificados. Pero tengamos cuidado, porque los propósitos de Satanás son totalmente contrarios. Satanás quiere que perdamos la salvación. Veamos en 2 de Corintios, lo siguiente. 2 de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás ha cegado los ojos del pueblo para que no nos resplandezca la luz de Dios, la luz del evangelio, que no solamente es para la gloria de Cristo, sino que es para salvación nuestra. Vamos, después del impasse musical, vamos a seguir con este tema y vamos a tratar el tema que sigue, que es en relación con los creyentes y la relación de los creyentes con la luz. Por ahora vamos a tener una pausa musical. Jehová es mi luz, Él quita las tinieblas, en Él confiaré, nunca temeré. Su fuerza es mi consolación, su fuerza es mi consolación. Descanso en sus brazos sin temor. Cuando se lanzaron los enemigos, mi alma tuvo dulce solas, y aunque la guerra se levante, en el Señor reposaré. Me librará del lazo del maligno, cuando me ataque. Sobre una roca me pondrá en
su fuerza es mi consolación, descanso en sus brazos sin temor. Descanso en sus brazos sin Bueno, amigos, seguimos con el tema. En Primera de Pedro 2:9 encontramos que los creyentes somos llamados a ir a la luz de Dios, a la luz admirable de Dios. Leamos Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9, y nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí tenemos algo muy importante. No solamente somos llamados a la luz de Dios, sino que también somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la luz a las tinieblas a otras personas. Incluso ya en el Antiguo Testamento se nos indicaba, como hemos visto, y ahora lo vamos a corroborar más, de que debemos de caminar en la luz de Dios. Isaías 2:5 nos dice lo siguiente: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Venid, casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Y Efesios 5:8, Efesios 5:8 nos dice lo siguiente. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Anda como hijos de luz. Debemos entonces de caminar en la luz de Dios. Porque antes éramos tinieblas o estábamos inundados por las tinieblas. Pero ya la luz de Cristo ha resplandecido en nosotros y nos ilumina. Somos entonces hijos de luz. Primera de Tesalonicenses 5:5 nos dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, somos hijos de luz. ¿Y saben qué significa eso? Que lo veremos más adelante, que ser hijos de Dios significa ser hijos de luz. Y si somos hijos de luz debemos de resplandecer a otros. A veces la luz del cristiano se vuelve tinieblas al no caminar en el sendero que Cristo nos ha enseñado.
y aumentan las tinieblas. Cuando nosotros nos volvemos de la luz a nuestros viejos pecados, a nuestros viejos caminos, aumentan las tinieblas. Mateo 6:23. Mateo 6:23 nos dice lo siguiente. Mateo 6:23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entendemos, hermanos, van a ser inmensas las tinieblas. Y así estaríamos viviendo sin esperanza si no nos volvemos a nuestro Señor. Pero en el verdadero cristiano, más bien la luz va en aumento como la luz de la aurora, que se va consolidando conforme pasa el tiempo y resplandece en toda su plenitud al mediodía. Veamos Proverbios 4:18. Proverbios 4:18. Proverbios 4:18 nos dice: mas la hacienda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No apaguemos, hermanos, esa lucecita que nos está alumbrando, esa lucecita de nuestro Señor Jesús. Dejemos de que crezca en nosotros como la luz de la aurora, va creciendo hasta que el día es completo, hasta que el día es perfecto. Hay una relación muy hermosa que nos señala la Biblia, que es la luz y el amor. Dios es luz, dice Juan 1:5, y Dios es amor, dice primera de Juan 4:8. De manera que el cristiano es luz en el Señor, y por lo tanto, si somos luz, somos exhortados a amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Veamos Juan 15:12. Veamos entonces lo que nos dice este pasaje, 15:8. Juan 15:12, disculpen, Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. De manera que ese es el mandato, y si andamos en luz, debemos de amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. El amor realza esa gran diferencia entre la luz y la oscuridad. Si nosotros andamos en luz, debemos de amar a nuestros hermanos. Pero si andamos en tinieblas, ¿cómo vamos a amarlos? Primera de Juan, capítulo 2 y versículos del 9 al 11, nos dice lo siguiente: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entendemos, hermanos, entonces, que si somos iluminados por la luz de Cristo, andamos en luz. Y si andamos en luz, ¿qué sucede? Estamos prestos a amar a nuestro prójimo. Y si no amamos a nuestro prójimo, es porque andamos todavía en tinieblas. Porque finalmente, no se nos olvide, que el gran don de Dios es el amor. Luz y tinieblas
esa controversia desde el principio, desde el Edén, y que hoy continúa Satanás con más ahínco, con más énfasis, porque sabe que tiene poco tiempo. De manera que el tema de la luz, que siempre es positivo y de salvación, se contrapone al tema de las tinieblas, que es siempre negativo y de condenación. Hay una especie de drama entre las tinieblas y la luz. Por una parte, nos encontramos con la salvación, que es el Mesías Jesús, que no solamente ofrece la salvación, sino que el hombre la acoge. ¿A través de qué? Del vocabulario de la luz. Pero por otra parte está la no salvación, el rechazo del hombre, que a pesar de que tiene a su disposición la luz de Cristo, la ha rechazado y por lo tanto se expresa en el vocabulario de las tinieblas y por ende de la condenación. Y el drama continúa en el sentido de que el hombre puede libremente preferir las tinieblas a la luz. Dios no obliga a nadie. Dios, su luz nos resplandece, pero está en nosotros aceptarlas o no. Juan 3:19 tiene un versículo que es bastante duro, hermanos, muy duro. Juan 3:19 nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. De manera que el rechazo de la luz significa ni más ni menos que condenación para el alma nuestra. También el hombre puede libremente caminar en las tinieblas. Y al caminar en las tinieblas y seguir por lo tanto al amo de las tinieblas, al Señor de este siglo, es como si fuera un ciego siendo guiado por otro ciego. ¿Dónde paran un ciego guiando a otro ciego? Pues van a caer ambos en un hueco, en un hoyo, van a tropezar. Lucas 6:39. Lucas 6:39 nos dice lo siguiente. Lucas 6:39 dice, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Igualmente, si nosotros nos dejamos guiar por Satanás, caeremos también en un hoyo, pero en el hoyo del fuego eterno, para condenación, y cuyo horno fue preparado para Satanás y sus ángeles. Si seguimos a Satanás, seremos introducidos entonces a la noche, a la oscuridad, a la ceguera y a la muerte, en el fuego eterno. En Lucas se nos presenta la situación dramática del hombre que ha transformado la luz que ha recibido en tinieblas. Eso significa no solamente un fracaso espiritual, sino un oscurecimiento de su mente, de su conciencia, la ruina completa de su vida y de su espíritu, la imposibilidad de poder ponerse en comunicación con el mundo luminoso de Dios y con el pueblo que sí ha recibido la luz de Jesús, la luz de la salvación. Leamos Lucas capítulo 11 y los versículos 34 y 35. La lámpara
del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Se nos hace la advertencia de que no rechacemos la luz, porque estaremos inundados por las tinieblas. Y así como en el mundo físico, el ojo es el que permite la entrada de la luz, igualmente, si nosotros nos vamos del lado de Satanás, si preferimos las tinieblas que la luz, también estaremos enceguecidos, porque nuestro ojo espiritual ya no percibe la luz, ya se enfermó, no percibe la luz de Dios. La luz y las tinieblas no tienen un significado simplemente físico, sino que también están cargadas de ese profundo significado espiritual. La luz es el símbolo de lo que Dios es en sí mismo y de lo que hace a través por Jesús al hombre. Las tinieblas, por el contrario, son todo ese montón de valores, de ideologías, de cosas podridas por el pecado, que mueven al hombre a cerrarse a Dios, a su luz y a su proyecto de salvación. Ya hablaremos en capítulos posteriores sobre la influencia que tiene el mundo en la perdición del hombre. En Juan se formula el juicio a través de la contraposición entre luz y tinieblas. En las tinieblas está encerrado el poder oscuro del mal, la decisión por el pecado y por todo aquello que no sea Dios. Las tinieblas son el símbolo de la muerte, de la condenación y de la perdición. Pero Jesús, la luz, ha venido a liberar al hombre de este poder de las tinieblas y llevarlo al espacio de la luz, de la vida, de la fe y del amor, como hemos visto. Si leemos Juan 3, 19 al 21, Juan capítulo 3, versículos del 19 al 21, nos encontramos con que el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y vamos a leer ahora Juan 12:46. Juan 12:46. Juan 12:46 dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. De manera que está decidido. Jesús es la luz para que nosotros no permanezcamos en tinieblas y por lo tanto no permanezcamos en condenación. Entre tanto que el hombre prefiera las tinieblas, tiene una existencia orientada ya hacia la perdición. Su condición moral se convierte efectivamente en un peso negativo que hace más difícil la aceptación de la revelación de Jesús, que le puede dar una orientación más auténtica para su existencia y para sus opciones, para sus relaciones con Dios y también para sus relaciones con el prójimo. Hay aquí
Una cita bastante extensa, pero la vamos a leer porque vale bastante la pena. Primera de Juan, versículos del 5 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está con nosotros. Aquí tenemos una hermosa relación entre lo que es luz y arrepentimiento para perdón de nuestros pecados. Tenemos que despertar, hermanos, de esta apatía que nos rodea. Efesios 5:14 nos dice, pues todo lo que queda manifiesto es luz. Por eso se dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. ¿Entiendes? Si nosotros seguimos dormidos, si seguimos habituados a esta vida pecaminosa, no solamente estamos dormidos, sino que estamos muertos. Necesitamos la luz de Cristo para vivir. Nuestro deber de ser hijos de luz las podemos encontrar en 3 pasajes. El primero es Hechos 13:47. Hechos 13:47 nos dice, pues así nos lo ordenó el Señor. Te he puesto como la luz de los gentiles para que tú seas la salvación hasta el fin de la tierra. Somos puestos entonces para luz de los gentiles. Y Mateo 5, versículos 14 al 16, nos dice lo siguiente. Mateo 5, 14 y 16. Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone por debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Satanás siempre ha querido dar una falsa impresión del Padre, de manera que Cristo vino a disipar las tinieblas y a revelar al Padre. Y Cristo encomendó esta misma obra a sus discípulos. La luz no brilla tanto para que los hombres vean la luz, sino para que gracias a la luz puedan ver las cosas que están en este momento estorbando su camino hacia la senda de salvación. Y nuestra luz no debe de brillar para que los hombres sean atraídos hacia nosotros, sino para que sean atraídos a Cristo, quien es la luz de la vida y el que ilumina las cosas que verdaderamente son dignas de verse en este mundo. En medio de las tinieblas tenemos que resplandecer. Filipenses 2:15 nos dice lo siguiente: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Sobre nosotros descansa una grave responsabilidad. No podemos darnos el lujo de empañar nuestro brillo. Debemos de ser brillantes para que la gente vea en nosotros que la luz de gloria del Señor está en
cada uno de nosotros. Termino con una historia. Un caballero estaba atravesando las calles oscuras de cierta ciudad y vio que se le acercaba un hombre con un farol encendido en la mano. Cuando se acercó bastante, el caballero vio por la luz de la linterna que ese hombre llevaba, que éste tenía los ojos cerrados. Pensativo, siguió adelante el caballero, mas sorprendido se dijo, me parece que este hombre está ciego. Entonces regresó, alcanzó al ciego y le dijo, amigo, ¿es usted ciego? Sí, señor, contestó el interpelado. Entonces, ¿para qué lleva usted esa luz? Para que la gente no tropiece conmigo, Señor. De este ciego podemos aprender que es necesario hacer brillar nuestras luces para que evitemos que tropiecen a causa de nuestra ceguedad espiritual. Mi deseo y oración es que seamos nosotros luz para el mundo, pero no luz para que la gente sea atraída por nosotros, sino que sea atraída hacia la verdadera luz de la cual solamente somos un reflejo, la luz de Cristo Jesús. Amén.